página, estamos en entrevistas nacionales a esta hora. Luis Parra, candidato a la gobernación del estado de Yaracuy, también presidente del partido Primero Venezuela y actualmente diputado a la Asamblea Nacional. Hablábamos un poco de esa necesidad de participar el próximo 25 de mayo y de cómo han ido las conversaciones entre partidos, pero sigue habiendo una vocería opositora que señala que participar el próximo 25 de mayo no es positivo, señalan hasta la palabra traidores. Ya esto ha pasado en varios días, pero el titular más reciente, la vocería más reciente, señala que, bueno, están de acuerdo con estas nuevas medidas económicas contra Venezuela, con la salida de Chevron, entre otras cosas. Entonces, hay como una conjugación, no solamente de lo electoral, sino también de lo económico, en la voz de estos opositores. Bueno, nosotros tenemos que llamar las cosas por su nombre. A quienes irresponsablemente llaman a bloqueos, a sanciones, para generar cambio político en Venezuela, creo que a lo largo de la historia política donde han ocurrido esas medidas, en ninguna parte han logrado cambio político, fuera de nuestro país y dentro de nuestro país. Hemos visto que persisten en una actitud miope, torpe, derrotista, excluyente, cuando tratan de imponer por la fuerza medidas que lamentablemente no afectan a Nicolás Maduro, no afectan a quienes están en la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela, ni mucho menos frente a la posibilidad del gran polo patriótico, sino al venezolano de a pie, al que menos tiene, al que lamentablemente es el más humilde. Y esto está demostrado a lo largo y ancho de todo el país. Empresarios que veían próspero crecimiento, medianamente crecimiento durante este poco tiempo, con los ingresos que se obtenían a través de Chevron, bueno, tenemos que decirles que la salida de Chevron genera crisis económica y la crisis económica genera más inflación y la inflación genera más hambre y el hambre genera más estómagos vacíos. Esa es la cruda verdad. Quienes persisten en esa idea, bueno, sabemos cuáles son los intereses, son tutelados, es un sector opositor tutelado, dependiente de gobiernos extranjeros, que contrasta con nuestra visión desde Primero Venezuela y desde la Alianza Democrática. Tenemos una visión profundamente nacionalista. Nosotros tenemos profundas y marcadas diferencias con quienes hoy gobiernan y su modelo de gobierno. Pero por eso nosotros no vamos a apostar a la destrucción económica del país. Creo que es de forma mezquina, miserable y lamentablemente inaceptable tener que transitar por una vía como la que están pidiendo estos señores que lo hagan. Ahora, en segundo lugar, incoherentemente te dicen hoy no votes. ¿Cómo le pedimos nosotros a los venezolanos, por ejemplo, a los habitantes del Yaracuy, de mi estado natal, que no voten después de tener 25 años desde gobierno, cuando tienen crisis en los servicios públicos, cuando el tema agrícola y pecuario totalmente destruido, cuando lamentablemente los programas sociales que existían en nuestro estado y por gobiernos anteriores fueron destruidos? Entonces, decirle que no vamos a paralizar y tenemos la oportunidad el 25 de mayo con nuestro voto de paralizar esa destrucción del Estado, porque a estos señores que incoherentemente le dicen hoy siéntate, mañana te dicen párate, después te dicen vota, después te dicen no vote, bueno, esa política de brazos caídos tiene un solo resultado. ¿Cuál es el resultado? Bueno, vean la elección del 2020. Pero pareciera que esta vocería sigue siendo escuchada porque hay una alerta de seguridad de que no viajen a Venezuela, hecha por la Secretaría del Gobierno de los Estados Unidos. Hay un gobierno que se cree dueño del mundo y ahí sí es verdad que no tenemos ninguna actitud dubitativa. Nosotros somos profundamente nacionalistas y frente a la agresión y la injerencia internacional, la unidad nacional. Frente a los retos de la defensa de la integridad del territorio, unidad nacional. Ese es un planteamiento que para nosotros no tiene ninguna discusión. De tal manera que esto lo podemos conjugar con los que son los llamados abstencionistas, porque creen en aventuras políticas, creen en aventuras militares y para ese camino creo que está sumamente claro los venezolanos que no genera ningún cambio político. De tal manera que en esta oportunidad los venezolanos podemos ir renovando esos espacios. Y cuando nosotros hablamos de la sinceridad, por ejemplo, nosotros tenemos un plan de desarrollo local que lo presentamos ayer a los yaracuyanos. Yaracuy hacia el futuro. ¿Y qué es Yaracuy hacia el futuro? Bueno, yo no quiero quedarme en el debate en estos 10 áreas de abordaje político de función pública, decirle a los yaracuyanos que nosotros no vamos a quedar en el debate del pasado con el presente, no. Es el presente que hoy tenemos, que es un desastre en nuestro estado, con el futuro que le estamos proponiendo, que es posible, frente a la adversidad, frente a las dificultades, gobernar para generar
bienestar y calidad de vida cuando se gobierna por la gente. Es una candidatura que viene también en alianzas, en conversaciones con diferentes partidos, y bueno, muchos hablan de que estas conversaciones se dieron luego de varios acuerdos, se dieron luego del entendimiento y de la pluralidad entre partidos, pero desde afuera quienes no están dentro de esa alianza señalan que se trata nuevamente de conversaciones donde hay intereses particulares para cada color y para cada tono. Mira, yo no niego porque aquí se ha convertido y se ha pretendido generar una matriz de opinión como un delito político negociar, conversar, tratar de llegar a entendimientos claros. Ahora, si tú lo haces entre gallos y medianoche y lo ocultas y lamentablemente lo niegas, por ejemplo, ¿cómo salieron los que estaban en la embajada de Argentina? Que injustamente estaban allí, que lamentablemente por el conflicto político exacerbado no le permitían normalizar las relaciones a dos países que tienen que normalizarse, porque nosotros vamos a trabajar para normalizar en el concierto internacional al país. Eso es lo que queremos. En el Estado, ¿cómo salieron? Con una negociación política, entonces dejen de ser hipócritas. ¿Cómo llegaron a tener las tarjetas políticas que le dieron y habilitaron candidatos que estaban inhabilitados? Porque negociaron políticamente y eso para nosotros no es un delito. Ahora lo que tienen que asumir, un mea culpa, decir que nos equivocamos, entender que es primero Venezuela, entender que primero es la institucionalidad y el Estado venezolano que por encima de mis intereses. Por ejemplo, cada vez que hacen llamados a abstención política, a decirle a la gente que no vote, en el caso del Parlamento Nacional, bueno, Jorge Rodríguez brinca en una pata, porque quiere seguir secuestrando ese Parlamento y tenerlo al servicio del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Usted cree que los partidos que en este momento no están dentro de la alianza y van a las regionales del próximo 25 de mayo puedan unirse, puedan entrar en esas conversaciones cuando llegue el momento de las municipales? Mira, es que en el caso de la unidad se ha presentado en el país como una camisa de fuerza, como una hipocresía, y nosotros no acompañamos esa unidad hipócrita. Nosotros le hemos dicho a los venezolanos que la unidad en la que creemos y en la que queremos es en la unidad y en la unión de todos los que estamos hoy pasándolas muy mal, lo que queremos cambio, lo que estamos atravesando esta profunda crisis que contrasta con la visión de este modelo de gobierno que ha destruido sector por sector. Y si la política se mide por resultados, evaluemos cómo son los índices en los servicios públicos, por ejemplo, en el caso de las regiones, en mi estado, Yaracuy, 7.100 kilómetros cuadrados. ¿Cómo está la vialidad agrícola? Aproximadamente 2.580 kilómetros de vialidad agrícola. Vayan, en 25 años no ha podido rehabilitarse ni siquiera el 10%. Vamos a hablar de Yaracuy. En este momento, ¿cuáles son las principales fuentes de ingreso y las actividades económicas que tiene esta entidad en nuestro país? Mira, paralizada totalmente porque lo que era antes la producción de agrícola y pecuaria, lo que era la agroindustria, que para allá es donde nosotros vamos y tenemos enfocado nuestro plan de trabajo, que es en 3 pilares fundamentales. Lo primero, la renovación. Nosotros creemos que hay que imprimirle un dinamismo inmediato a la función pública para insertar a nuestro Estado y convertirlo en un Estado potencia en lo agroindustrial, en lo agrícola, en lo pecuario, pero también en lo turístico, y reivindicar el planteamiento de los servicios públicos que está totalmente desasistido. En segundo lugar, el otro pilar fundamental, cambio. Nosotros queremos generar un cambio en la forma de hacer política, en la forma de gobernar. Ya basta de la exclusión, del sectarismo, de la mezquindad política, y queremos gobernar con todos los sectores, con todos los yaracuyanos que realmente quieran y pretendan que pongamos en alto el gentilicio de la yaracuyanidad. Bueno, eso es una oportunidad. Y con el corazón, poner en primer lugar las comunidades, la gente, y no un partido político y no una ideología política que hoy tiene lamentablemente un profundo desastre, particularmente en nuestro Estado. De tal manera... ¿Cuáles pueden ser los alcances reales de ese plan de gobierno, de esta bueno, propuesta que trae Luis Parra? Porque porque para ejecutar estos proyectos no solamente se necesitan recursos, también muchos de los que tienen que ver con servicios públicos dependen del Ejecutivo Nacional y de instancias nacionales. Bueno, entonces, es un plan de gobierno, pero ¿cuál es el planteamiento real del alcance? Cuando tú hablas de competencia, el Ejecutivo Nacional tiene sus competencias, el Ejecutivo Regional tiene su competencia y las alcaldías tienen su competencia. En el caso particular del Yaracuy, Yaracuy producía alrededor de 30.000 hectáreas de maíz, un eje cerealero importante en nuestro estado. Eso se acabó. Yaracuy producía 28.000 hectáreas de caña que aportaban más del 19.5% de la producción nacional y de consumo nacional. Eso lo producía nuestro estado. Habían centrales que producían empleos productivos. Había
mucha, pero mucha actividad económica del eje cafetalero, había mucha actividad económica del eje de la siembra de los cítricos, todo eso desapareció, que era un potencial. En el plano ganadero, hoy en materia de producción de leche y carne, estamos produciendo más o menos lo que se producía en los años 70. Entonces quiere decir que nuestro Estado sufrió una regresión, pero es que en nuestro Estado también habían políticas públicas de atención solidaria en materia de salud. Nosotros estamos proponiendo la ruta de la salud, el tren de la salud, laboratorio solidario, farmacias solidarias, pero también dotación permanente a los hospitales, a los centros de asistencia médica que hoy lamentablemente están totalmente desasistidos. Yaracuy tiene una población vulnerable que es esa zona rural o esa zona campesina. ¿Cuál es la realidad de estos sectores? Bueno, mientras más apartado sea el rincón de esa comunidad, de las comunidades urbanas o de los municipios urbanos, peor es el desastre. Yo, por ejemplo, siempre ando recorriendo el estado, municipios que están muy apartados, como el caso de Nirgua, como el caso de Veroes, como el caso del municipio Manuel Monge, como el caso del municipio Bolívar. Tú vas, por ejemplo, al eje de Agua Fría, que es el límite con el estado Lara, y llegas a la comunidad de Cayure, o llegas a la comunidad de San José, y preguntas desde cuándo no ven un gobernante. Dicen que tienen años que no ven un gobernante. Cuando ven las calles, la misma situación, las instalaciones deportivas, pero ni una instalación deportiva. Cuando vas a, por ejemplo, una vialidad agrícola importante, que es el eje de las Cumaragua, que es el eje del Abrigo, que son el eje de Cupa, Pardillal de Cupa, el último pueblito que tiene que ver con El Bonito, Charco Azul y Los Canelitos. Bueno, dicen que ni en moto se puede transitar. Entonces, tú dices, ¿dónde se ha invertido que ya en Yaracuy durante 20 años? Porque es que no tienen 2 días gobernando ese estado. Tienen más de 20 años y no han acabado con los problemas estructurales. El problema del servicio de agua potable, que es el servicio de agua apta para el consumo humano, o sea, que tú abras tu grifo, su llavecita y te salga agua por la tubería. Bueno, eso no existe. Y cuando existe, entonces tenemos la particularidad que si llueve, no tienes agua. Y si no llueve, tampoco hay agua. Entonces, tenemos que comenzar progresivamente la inversión necesaria, la atención a un sistema de aducción, de captación, de distribución y de mantenimiento para que logremos resolver el problema del agua en Yaracuy. Sequía cero. Tú hablas de otros temas, el tema social. Mira, había un transporte público eficiente en nuestro estado que alrededor de 60 a 80 mil personas diarias, nada más de 6 a 8 de la mañana, ya se trasladaban en todo el estado de Yaracuy. Bueno, se acabó la ruta social, se acabó la ruta estudiantil, se acabó la ruta rural. Y frente a este desastre tú vas a decir, no voten, nos quedamos de brazos cruzados y dejamos que nuevamente el gran polo patriótico siga destruyendo Yaracuy. Candidato, es que pues justamente no para algunos no se trata de la profundidad o de qué completa sea la propuesta, sino del desgano que siente frente a la política luego de una consulta, luego de varios procesos y luego de no ver resultados, no puntualmente en el estado de Yaracuy, sino una actitud que se recoge en el sentir de algunos ciudadanos con respecto a participar o no participar el próximo 25 de mayo. Yo le digo a la gente, ¿qué pasa si no votamos el 25 de mayo? Tenemos 2 opciones. La primera es que vuelvan a ganar toda esa Asamblea Nacional y la sigan teniendo secuestrada con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso es lo primero que va a ocurrir. Lo segundo, que van a ganar las 24 gobernaciones. Y lo tercero, que van a ganar todos los consejos legislativos, si no votamos. Si votamos, nosotros tenemos la posibilidad, porque no hay en ninguna casa donde estamos llevando a través de nuestra estrategia de campaña, que es la promoción del voto, decirle a los venezolanos que el 25 de mayo hay elecciones, que pese a la estrategia del gobierno de sembrarnos miedo, desesperanza, de pesimismo, bueno, frente a eso usted tiene que reponer su actitud y decir que hay que comenzar este cambio de abajo hacia arriba. No con batallas finales ni escenarios mágicos, no venimos aquí a hacer milagros, no. Venimos a comenzar un proceso de construcción, de reconstrucción de lo que es la base política social, pero sobre todo desde las provincias. En tercer lugar, nosotros creemos y estamos convencidos que la búsqueda organizada del voto es para qué votar y a quién le vamos a dar el voto. Bueno, ¿para qué votar? Para que con su herramienta usted castigue, porque no hay nada más poderoso que le duele a un político que lo saquen con voto del poder. Pero si usted le deja el camino libre, ¿a quién va a favorecer? Precisamente cada vez que salen esos llamados de atención de esos sectores radicales, bueno, el señor Nicolás Maduro choca las copas, brinca con
con Jorge Rodríguez y dicen, bueno, y aquí nos dejaron facilitar la cosa. Parece que son aliados permanentes. En una vez te dicen no voten y cuando no votan, para facilitarle el camino a los que hoy están al frente de los instrumentos del poder, entonces te dicen no votes nuevamente. Entonces la política equivocada, miope, torpe, derrotista, nosotros la apartamos de nuestra lucha y vamos a renovar y cambiar a Venezuela y tenemos el compromiso de renovar y cambiar a Yaracuy. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Muchas Luis gracias Parra, a ti. diputado de la Asamblea Nacional, también candidato a la gobernación del estado de Yaracuy y presidente de Primero Venezuela. Hacemos una pausa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Luciano. Ustedes quédense allí porque a la vuelta entramos en entrevista